justamente en esta materia se llama comunicación y cultura. Uno de los referentes que nosotros tomamos se llama Jesús Martín Barbero, que es uno de los referentes máximos del campo de la comunicación en América Latina, y va a retomar bastante los estudios de Adorno y Benjamin, y especialmente los estudios de Benjamin, y a partir de la lectura de este autor va a hacer foco sobre todo en la recepción y en la apropiación, y pensar que quizás el análisis no tiene que estar tanto metido en la obra, sino lo que sucede a partir de la obra, en su circulación y en tanto experiencia en términos de qué hace el público con esa obra. Un poco de los medios a las mediaciones, su texto es como un poco la Biblia del campo de la comunicación en América Latina, de la teoría crítica latinoamericana. Y es interesante porque justamente él va a plantear hacia fines de los 70 aproximadamente. Jesús Martín Barbero es un teórico español, que luego se radica en Colombia, y habla un poco de una de sus experiencias que él denomina un escalofrío epistemológico, y que sucede justamente con el cine. Dice que una de las experiencias que tiene en Cali es que sucedía que estaba en cartelera una película que se llamaba La Ley del Monte, y estaba hace como 3 semanas y la gente iba y no se sabe, o sea, entonces todo el mundo se empezaba a preguntar un poco qué estaba sucediendo con esta película. Entonces Martín Barbero dice que va con unos amigos al cine para ver de qué se trataba, que tanta gente estaba yendo a ver esta película. Y bueno, un poco que se sentaron atrás, y en un momento empieza como un melodrama, y entonces él y sus amigos empiezan a reírse un poco de los esquemas que planteaba la película, y cuando ellos se tomaban en tono de comedia, y había mucha gente muy seriamente mirando y emocionándose con esa película. Entonces un grupo les pide por favor que se callen, o sea, que se callen o que se vayan del cine. Entonces esa situación le genera, dice Martín Barbero, un escalofrío epistemológico. Dice, bueno, dejé de mirar lo que pasaba en la película para empezar a ver qué pasaba con la gente. Entonces ahí se genera ese cambio de paradigma de dejar de pensar los medios a ir a pensar las mediaciones, o sea, cuáles eran las matrices socioculturales, etcétera, que estaban activándose a través de ese film, y estaba generando un fenómeno cultural, ¿no? Sociocultural. Y bueno, entonces me pareció interesante que podamos invitarlos acá a nuestros invitados, valga la redundancia, Marcel Sombos y Pablo Almirón, que son cineastas, que son profesores de la facultad, que están profesores de la tecnicatura en diseño, imagen, sonido y multimedia en nuestra facultad. Que también además son gestores del campo del audiovisual, porque un poco eso es lo que se hace, ¿no? Somos todos cineastas, gestores, ¿no? Han gestado espacios, como nos parecía muy interesante que ellos nos pudieran comentar uno de los espacios que es el Festival del Cine Huácaras, que bueno, hace 8, va por la 9ª edición, ¿no? ¿Cómo surge ese espacio? ¿A raíz de qué? ¿Cuáles fueron las inquietudes? Y qué un poco fue circulando en ese espacio que tiene su epicentro en Santa Ana de los Huácaras, en Corrientes. Y hablando de industrias culturales también, ellos, además de hacer cine, de formar parte de espacios
de capacitación y de formación académica como es la facultad, también pensaron que era necesario crear un espacio para reflexionar sobre el cine y que dejarlo escrito, y entonces ahí surge esta revista, ¿no? Cinetosis, que va por su tercer número. Ahí está, en proceso de su tercer número. Y si no, lo vamos a ayudar y estamos, ahí vamos. Vamos a gestionar. Ahí vamos. Bueno, me pareció muy interesante que nos puedan comentar un poco todo eso y obviamente que nos cuenten sus trayectorias. Y también en un momento muy particular, que todo esto que estamos diciendo tiene que ver con las políticas culturales y de fomento de la producción audiovisual. Sabemos que un poco hacia el 2016 se genera una hecatombe, ¿no? En el campo, no solamente audiovisual, sino comunicacional en general. Con una serie de decretos, ¿no? El decreto, el DNU famoso ese que surge en principio del 2016, pero también toda una serie de movimientos por defensa de la forma en que se autofinancia también el cine, y bueno, esas movilizaciones, hay unas asambleas y demás que se dieron en 2017. Bueno, un poco de todo eso queremos charlar, así que los escuchamos a ellos y dejo de hablar yo un poquito. Enlazar así. Sí, contamos que ustedes presentaron. Bueno, si quieren arrancamos con algo que nos parece como a los dos interesante, que es parte de lo que fue la primera revista, y fue un trabajo bastante interesante que hicimos relevando un poco lo que sucedió en los últimos 7 años. Pero esto viene como mucho más atrás. Nosotros nos conocemos hace mucho con Pablo, y en realidad en un Saspeña del año 2002 capaz, 2002-2003, por medio del Vikingo Pérez nos juntamos todos en Saspeña a pensar un poco lo que nos estaba pasando y por qué no estábamos acá y por qué no hacíamos... éramos como cineastas desperdigados por el país y demás, y a partir de ahí se empezó a generar aprendimos a tomar conciencia de que éramos de un lugar y empezamos a construir un poco la federalización y entender muy claramente que el Instituto Nacional de Cine era un instituto de todos. Eso que parece una boludez, a nosotros nos costó como 3 años entender. Entonces a partir de ese momento empezamos a pelear por la federalización de lo que es la parte económica del cine, que el cine necesariamente es un arte condicionado, lamentablemente así, no podemos hacer música, no podemos agarrar una guitarra y hacer música, sino que necesariamente es condicionado. Y también nos dimos cuenta de que de una cosa que también era fácil de entender, pero como nadie lo había hecho antes, nos costó mucho más tiempo de lo que uno cree hoy, que fue nosotros desde nuestra región estábamos entregando plata al Instituto Nacional de Cine, que esa plata no volvía a la región. Esa demanda, bueno, tardó mucho tiempo, sobre todo una reunión que fue muy histórica para mí, que fue con Liliana Masure y su... ¿Cómo era que se llama? La siguiente, que fue la directora de cultura de cine del instituto, siguiendo a Liliana Masure, que estuvimos en el deseo y duró 8 horas la reunión. Entonces justamente fue eso, ella lo toma como referencia también, lo citó muchas veces porque nosotros estábamos muy enojados y conscientes, digamos, que estábamos pidiendo plata que salía de la región. Así que fue un poco, a partir de ese momento empezó creo, a funcionar el tema de la federalización. Y no tengo miedo de decir la federalización del país, no solamente de la región. Hubo todo del NEA se armó una batalla bastante grande. Esto es solamente lo que puso en plata el Inca desde el 2010, que arma un plan de fomento para todas las provincias, todas las regiones de formas iguales. Lo que ven ahí es bastante desproporcionado, porque sí lo que tienen que saber es que hubo devaluación. No sé si a ustedes les llegó la devaluación, pero hay una devaluación.
¿En serio? Sí, es decir, que ese 2011, por ejemplo, que fue histórico, que es lo mismo que el 2015, el promedio de lo que el Inca decía que valía una película era 1,5 millones, es decir, que aproximadamente dieron 2,5 películas a la región, ¿sí? Obviamente en el 2016-2017, para que tengan una idea, 2016-2017, el Inca no entregó un peso en la región. Recién en el 2018 entregaron lo que hicimos la suma de 2 millones de pesos cuando hoy una película vale 20 millones. Es decir, solamente el 10%. Lo que antes eran 2 películas, ahora nos está dando, volvió a dar a la región el 20% de... Para que tenga así número duro para arrancar desde ahí, ¿no? Esos 2 millones están básicamente en 4 proyectos. Uno la de Rolly Ruiz, que conocen, el Pez Gordo, una cuota que le entregó a Arturo Fabiani por Corazón Caliente, y en Isabel la Criolla, que es una coproducción de capital europeo con capitales venezolanos y cosas del país. Así que eso es básicamente lo que está sucediendo hoy económicamente con el Instituto de Cine. Hoy estamos en una situación escandalosa. Hoy estamos tal vez estamos peor que en el 2000, económicamente, porque estamos encima conscientes, ¿no? de que esto está sucediendo. Todavía nunca pudimos sacar, cortame cuando quieras, todavía no pudimos sacar, porque eso es, supuestamente, no sé si saben, pero hoy la modernización dice que el Estado es transparente y le podemos pedir al Estado toda la información que sea necesaria, de la cual, para hacer esta investigación que está en la 1, hemos pedido al Instituto del Cine que nos garantice cuánto le estaba entregando de plata al NEA, cuánto le estaba entregando de plata. No sé si saben, pero el Instituto del Cine, que es de todos, parece que es porteño nomás, pero es de todos, se conforma de más o menos de 3 maneras. Un 25% de plata que ponen los canales, que pone Cablevisión, que pone Linke, que pone Chaco TV y demás. Digo eso para que más o menos tengamos un 10% de todas las entradas, así sea Avenger o sea El secreto de tus ojos, más la venta de lo que dicen que es DVD y CD, que ahora la Masur está armando una cosa que todavía no sale, de poder cobrarla a Netflix. Hoy en cualquier población, Netflix aproximadamente se está creyendo que está entre el 60 y el 70% de capacidad de hogares. En realidad, estamos hablando de una transición enorme hacia ese. Bueno, eso tiene que pagar. Hoy Netflix creo que todavía no está pagando en Argentina el canon debido. Están pagando lo que se les dio a la telefonía, que es, no sé, un 10%. En realidad tiene que empezar a pagar lo que... Bueno, de esos 3 valores va al Inca. El Inca tiene que fomentar, dividir, promover, que es como lo que la ley dice, en todas las provincias, el cine nacional. Bueno, básicamente eso es la parte dura que estábamos, para partir de un lugar, ¿no? Bueno, en esta escribimos con Pablo, en la 1, ¿no? Ajá. En esa escribimos una bastante editorial, que puedes contar un poco más, Pablo. Sí, que generó un problema importante, digamos, por gente que leyó y no le gustó, digamos. Yo soy muy escéptico. No soy pesimista, pero soy muy escéptico. Aquí, en un parrafito que escribimos a 4 manos con Marcel, hay un parrafito que dice: bregamos por una construcción del audiovisual federal y con el entusiasmo puesto en compartir las historias de nuestro país. Ni la civilización está en la oportunidad ni la barbarie en las provincias. Retomar aquellos esquemas nos retrotrae al reduccionismo que creemos perdido. A mí me parece que realmente yo creo que el gran problema acá es la centralidad porteña, lo que llamamos porteña. Es un problema que ocurre en todas partes, digamos, ¿no? Una centralidad y una periferia ahí.
a lo tonto. Y además está decir que nosotros somos la periferia, las provincias. Tuvimos una breve primavera, en los años que vinieron ahí, yo por primera vez en mi vida gané dos concursos, uno de documentales, nosotros, el otro se llamaba, no me acuerdo, de 4 capítulos, y uno ganamos otro como guionista, uno de Guerrillero y así. Fue la primera vez en mi vida que yo recibí plata. Después de 15 años de experiencia. Para mí fue una cosa increíble, increíble. O sea, tener dinero, pagar a los compañeros, por ir a hacer lo que nos gusta, fue como un momento de éxtasis. No duró mucho. Yo soy muy crítico realmente con el Instituto de Cine porque yo creo que está probado que puede servir una estructura parecida a la que todavía tiene el Instituto Nacional de Teatro, que yo no sé si la están cuestionando ahora también. El Instituto Nacional de Teatro da cuenta de que centralizar sirve, descentralizar sirve, descentralizar sirve, es útil e importante. Es decir, colocar una ventanilla Inca en cada región, pero una ventanilla Inca no para poner un funcionario, un burócrata, una ventanilla Inca con plata que va y que viene. Digo, una ventanilla Inca que sirva. Pero es muy difícil imaginar que los funcionarios que están en Capital Federal, pues están todos atornillados a los sillones, es muy difícil imaginar que se van a levantar del sillón y van a decir, sí, señores, tienen razón, lo federal es importante. Todos sabemos que lo federal es importante. Todos sabemos que la nación está hecha por un montón de provincias y que hay una centralidad y que desde que comenzamos a hacer colonia nos pasamos mirando a Europa y después mirando a los Estados Unidos. Yo no sé cómo se rompe esa dinámica. Evidentemente con política se rompe. Aquí lo prueba. Con gente que ha dicho... En ese momento yo también fui crítico porque no era lo suficientemente federal lo que estaban haciendo. Pero sin embargo empezó a funcionar. Fue el primer ejemplo de que es posible que el Inca nos mire a nosotros, ¿no? ¿Cuál fue ese periodo específicamente? Néstor primero y después el último coletazo de Cristina. Hubo otro dato duro en relación a eso. Yo, digamos... Que eso, el correlato de esto, perdón Marcel, Sí, tiene que ver con la nueva ley de servicio de comunicación que estaba en ese marco y que bueno, fue derrumbada. O sea, digamos, los factores políticos fue lo que movió ese perímetro. Decisiones políticas. Y decisiones políticas también es lo que se carga todo. Sí, yo le agrego a eso, ¿sabes qué? Siempre vamos a discutir con vino, sí. La noche, en la mañana, siempre discutimos con vino. Pero eso es lo importante. Sí. A mí me parece que el kirchnerismo se hizo carne en una situación que nosotros empujamos mucho, ¿sabes? Eso me parece que es válido. No fue solamente una decisión, importantísima decisión. Es decir, digo, no silenciar el trabajo de servicios, no solamente en esta región, sino en todas las regiones del país, peleando, empujando, poniéndole el cuerpo, yendo, agarrando, digo, decisión política, obviamente, pero fue importante también el empuje. Sin ese empuje, yo no creo que hubiera habido políticas culturales federales, ¿sabes? Está bien, yo creo que también lo que está pasando, no sé si saben ustedes cómo es en qué estadios está cada provincia. La provincia que está en la vanguardia acá es Misiones. Sí. La provincia que le sigue es el Chaco. Nosotros los correntinos estamos muy mal y los formoseños están peor, digamos, por más que el ENER que esté ahí hayan puesto una sede. Realmente, me parece que esta salvedad que dice Marcel es absolutamente necesaria decir, porque si no, no se cuenta la totalidad de la cosa. Pero es impresionante que luego de tanto trabajo seamos ninguneados los agentes de la provincia de Nueva. Sí. Ahí hay un error nuestro también. Y ese malestar al que vos haces referencia, ¿a qué tiene que ver solamente con lo económico o con qué más? Mira, él hablará de Chaco, que conoce mucho mejor el paño. Nosotros los correntinos, ni bien apareció, me van a perdonar, pero yo voy a decir exactamente lo que pienso, ¿no?
y le vuelvo a reiterar que yo soy escéptico del futuro. No soy pesimista, porque yo en este momento estoy realizando un clúster audiovisual con un grupo de compañeros correntinos que están aquí, estudiantes de la FADIC, muy jóvenes ellos, muy jovencitos, con una potencia que me supera creces. Estoy haciendo un clúster audiovisual porque yo creo en el asociativismo, y si cuanto más singular mejor. Lo que pasó en Corrientes, lo voy a decir así, frente a mar, es que se funda, yo fui cofundador de ACRA, de la Asociación Correntina de no sé qué. Visual. En ese momento funcionó cuando hubo plata, y cuando se fue la plata, no yo ni más, entonces puedo decir que lindo. Plata cualquiera, entonces no es así. ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo algo, tratando de desarrollar el sector, estamos pensando nosotros, estamos buscando para adelante. ¿Cómo puede ser eso? Realmente, en Corrientes hay una enorme responsabilidad de parte de los audiovisualistas y cineastas, de la cual obviamente yo soy parte del problema, que yo creo que no, como dice Guillermo Rovira, no aman el cine. Así lo digo directamente. Porque si vos amás el cine, y después voy a pasar a otro análisis que me parece que por ahí, donde yo creo que hay una posible solución. Porque uno dice, no amar el cine es como una especie de factor que no es ni económico, no es nada, es como un factor difícil de bajarlo en cuestiones reales. Para mí es así, dice, yo estoy de acuerdo con Guillermo Rovira, gran director de fotografía misionero. Me parece que lo que está pasando es que en ese camino del amor, del amor al cine, nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros, cuál es el imaginario nuestro. Y nuestro imaginario es regional. Yo me parezco mucho a él, porque él es chaqueño, nos parecemos los dos a los misioneros. Yo me siento con un formoseño y entiendo todo, me cruzo al Paraguay y entiendo todo, y cuando me voy a Buenos Aires no entiendo nada. Porque yo cuando estoy en Buenos Aires hasta camino de otro modo, porque tengo miedo de tropezar, por ejemplo, tengo miedo de hacer papelón, me siento muy extraño en Capital Federal. Nuestro imaginario es guaranítico. Nosotros somos hijos del guaraní. Política, cultural, históricamente, y yo creo que nosotros tenemos que pensar así. En ese sentido uno diría, bueno, pero el Inca es la institución madre que regula, fomenta, promueve el cine en todo el país, recauda mucha guita, porque vos cada vez que va al cine, no sé, Marcel conoce bien cómo es el sistema de recaudación. Es verdad eso, hay que dar la espalda al Inca, no hay que dar la espalda, pero cuando vos agarrás y llevas tu carpeta, no te dan pelota. Tenés que tener un productor ahí que tenga puntaje, te ponen miles de peros para hacer, o tenés que, ahora por ejemplo, hay que pagar, no sé cómo se llama, una especie de productor que conoce todos los trámites burocráticos, todos los infinitos recovecos de la burocracia del Inca. Vos le tenés que pagar, ¿viste? Vos sos un tipo como yo, por ejemplo, y le tenés que pagar para que esa persona agite y mueva tu carpeta. ¿Así se puede hacer cine? No. Yo le voy a contar una anécdota increíble y lo dejo hablar a Marcel, porque quiero sentar mi posición de que mi escepticismo no es de hacerme el malo, digamos. Por favor, no. Si hay algo que yo necesito es que nos juntemos y pensemos juntos del futuro del cine. Allá por el 2011, bueno, una película que yo hice, se llama Cabeza de Chancho, tuvo una breve carrera, una pequeña olita, ¿no? a través de que participó en el Bafisi. Y me invitan al Festival de Cine de Salta. Alejandro Arros. Salta, ¿no? Sí. Bueno, allá voy yo, no competíamos, estaba invitada a la película y me fui a una charla, voy a decir los nombres también, de Batlle, un capo de la producción, y Felicitas Raffo. Yo me fui a la charla porque en ese momento yo, cuando
fue un vía crucis lo de Cabeza de Chancho. Lo filmamos en el 99 y lo pudimos estrenar recién, no sé, realmente no me acuerdo, como 7 años después. Y entonces yo cuando Cabeza de Chancho fue elegido en el festival, es la primera vez que yo estaba en un festival de cine. Yo no sabía cómo era un festival de cine. Yo sabía ir al cine, pero no tenía ni idea de lo que era un festival de cine. O sea, yo era nuevo en todo esto. Así que allí fui allá a Salta y termina de dar una clase tremenda, Valle y Felicitas, con lo cual te dicen qué es lo que tenés que hacer vos para hacer una película y calificarla en el INCA. Es una cosa absolutamente imposible para cualquier provinciano. Imposible. ¿Entendés? Imposible. Yo decía, escuchado. Me metí en el hotel, ¿viste? Claro. El Inca hace cine para los porteños. Para las productoras, hay 4 o 5 productoras palermitanas que tienen la vacatada, que digo que son, ¿viste? Salvo de esa charla y ya termino con esta anécdota, porque es muy... Aún hoy me sigue conmoviendo. Una parejita. La parejita tenía 17, 18, 19 años. Ella estaba sentada, llorando en el pasillo sentada, y él acariciándola. La piba estaba llorando tan desconsoladamente que yo no pude seguir y me detengo. Y le pregunto, ¿qué pasa? Ella no podía hablar, él me dice, estuvimos en la charla del Inca y así nunca vamos a hacer nuestra película, me dice. La gasta llorar con ellos. Somos varios. Yo tenía unos vouchers de comida que me sobraban. Vamos a comer, le dije. No. Y le dije, mañana pasan Cabeza de Chancho. Vengan a mirar después de cantar como yo hice. Nos hicimos amigos. Me gustaría saber dónde están ellos y si ellos lograron hacer su película. Esa es la triste realidad del Inca en Argentina. Yo creo, Marcel, que nosotros no le importamos al Inca. No, estoy de acuerdo con eso. A ver, no es importante importarlo y no. Es, para mí, creo, obligarnos, porque Sí. es un Estado que tiene la obligación de promover el cine en todos los estadios. Si vos no nos apropiamos de esa situación, Sí. siempre vamos a estar en la misma lógica. Yo creo, a ver, respondiéndote un par de cosas. En el cine el amor está condicionado por lo económico. A ver, si vos, yo te pongo un ejemplo, si vos en el 2011 pudiste cobrar tu primer plata haciendo lo que realmente te gusta y lo que realmente sabés hacer, porque yo a vos te pongo en un banco, no sabés contar la plata. No. ¿Entendés? Entonces, si yo a vos te pongo y te digo, vamos a escribir una película con él, escribimos una película que sabíamos que íbamos a perder, que se llama Porteña. Está buenísimo, porque justamente habla de eso y obviamente mandamos el concurso de Inca y la tiramos. Pero estaba buenísima. Era Sarmiento hablando desde el coso, ¿viste? Sarmiento hablando, San Martín diciendo todo cuestiones centrales, investigamos, todo también. Lo porteños que van a decir, no era importante. Bueno, pero yo digo con esto que me voy un poquito más al extremo de Pablo para poder conversar en serio en este sentido. Yo creo que ese amor que vos estás exigiendo, y tal vez sea la pasión nuestra del cine, por el cine mismo y esa cosa de amor puro. Yo igual creo que, digamos, para el futuro es necesario como dejar algunas condiciones básicas para que ese amor se convierta no solamente en un hobby y poder, Claro. coleccionar estampillas, ¿me Claro. entendés? Sino trabajar en serio, que ese hobby se convierta en trabajo, en serio, que es lo que sabemos hacer. Si no, no se puede. Y que queremos cobrar por lo que hacemos, y lo hacemos bastante bien, digo. Entonces, ese amor yo creo que está bueno, pero también me parece que hay una cosa en el medio ahí que está bueno que se cobre también por eso. Y digo, lo económico, lo que permitió, y acá sí me parece una cosa muy importante, que nosotros nos dimos cuenta porque éramos mucho más pocos que ahora, aunque sea redundante, más poco, éramos muy poquitos. Cuando aparece este número, empieza una migración interna, y ustedes se darán cuenta, son todos profes de arte.
empieza una migración interna de un montón de estudiantes de cine que estudiaron en La Plata, España, Buenos Aires, la FUC, la ENER, que empieza a migrar a la región para poder producir. En donde yo una vez en Mar del Plata en UNECA dije eso, y justo lo había dicho Maradona. Maradona dijo hay que jugar defendiendo a Evo Morales que tenían que bajar el nivel del partido de fútbol de Argentina-Bolivia, que tenían que bajar como 2000 metros para jugar porque las pelotas, qué sé yo. Yo le dije, hay que jugar donde uno nació, ahí nomás, porque no me importa dónde vos naciste, vos venías jugando, yo nací y yo aprendí a jugar al fútbol a 5000 metros de altura, a mí no me importa. Entonces, me parece que ahí está la cuestión, es decir, el pibe que vino y que fue a estudiar y que volvió, hoy está en peligro de que se vuelva. Sí. Y ya lo estamos viendo, y se puede nombrar un montón de gente que, digamos, y eso no es falta de amor, es querer vivir de la profesión que te formó. Entonces, vos te vas de nuevo, empieza un problema, sobre todo porque estamos formando cuadros que no sabemos a dónde van a ir a parar, pero bueno, eso me parece que es una obligación y una responsabilidad nuestra de poder generar este tipo de cosas. Yo digo, apropiémonos del Inca porque es nuestro, es fundamental eso. Lamentablemente vamos a tener la burocracia en contra. Él lo sabe, la semana pasada a mí me perdí un expediente de 70.000 pesos que yo mandé desde Corrientes al Inca y el Inca dice, no está. Pero ¿cómo no está? Y vos no tenés me dice ellos, el Inca, ¿no? Para que vean el tema de lo que es la federalización. Y no tenés tu mesa de entrada, no tenés el papelito. Vivo en Corrientes, la concha de tu madre, ¿te das cuenta? No puedo ir a Buenos Aires a llevarte a mesa de entrada. Tuvimos que hacer todo la rendición de nuevo, digo, cuestiones básicas de la burocracia que plantea Pablo, que lamentablemente esa estructura centralista te come a pedazos. Hoy nosotros siempre tomamos, me parece, muy claramente la estructura de teatro. Creo que en el teatro esa estructura se logró por pelea, por subirse 5 colectivos e ir al frente del teatro, lo sabés, sí. Cheche, y bajarse allá a cosas y a plantear la federalización. Pero igual, te quiero hacer un comentario con respecto a eso, que hay como ciertas diferencias, hay como algunas cosas para aprender del INT y otras cosas que no hay que aprender del INT. Por supuesto que sabemos. Porque, por ejemplo, el INT tiene representaciones en todas las provincias, cosa que me parece que es un acierto, son representaciones chiquitas, generalmente tienen 1 o 2 personas a cargo, con un representante que se elige por concurso, yo no me acuerdo si cada 2 años, cada 4 años. Pero, ¿qué pasa con el teatro? Que en principio hay como una diferencia del tipo de actividad y el costo de la actividad, claro. Que por lo general, yo no sé en cuánto estará un subsidio de 1 hora de teatro hoy. No sé si tanto, y por supuesto que nunca te dan ese máximo. Entonces, en general, qué sé yo, una producción se hace, no sé, 6, 7 años, o una producción de teatro la hacías con 7.000 pesos, 10.000 pesos, de las cuales si vos te pones a sacar los cálculos, en realidad pagás vestuario, escenografía, y de repente ponerle que te pagás 1.000 pesos de honorario para 1 hora que capaz está haciendo funciones durante 1 año o 2 años. Te exigen 10 funciones. El mínimo son 8, no sé si ahora lo habrán aumentado, pero hasta hace un par de años el mínimo era 8. ¿Y qué pasa? Si vos te pones a sacar el cálculo efectivo de cuánta guita ganás si quisieras vivir de hacer funciones, también ahí falla un poco la federalización. O sea, vos en el presupuesto ponés honorarios, obviamente, pero lógico, son honorarios irrisorios para la cantidad de tiempo que uno ensaya una obra. Generalmente estás ensayando 1 año, qué sé yo, 6 meses lo menos, 4 capaz, no sé si de repente la tenés muy clara, pero una obra de teatro se ensaya 1 año, que esos ensayos no te los paga nadie, los costos que eso implica. Digo, hay una dimensión que me parece que en el cine también obviamente sucede lo mismo, que hay toda una cuestión logística que genera un movimiento económico en muchas dimensiones, como moverte para ir a ensayar te obliga a pagar transporte, estar en el ensayo te obliga a comprar comida porque te da hambre, el vestuario mueve cuestiones vinculadas a la indumentaria, a la persona que te hace el vestuario si es que no puedes comprar el vestuario de ahí. Digamos. Hay todo un mecanismo económico que se pone en circulación en torno al teatro y también en torno al cine, obviamente, que cuando uno se pone a pensar en cuánto es el dinero que vuelve,
en función de qué es lo que uno invierte, no solo en la producción, digo, no solo en pagar actores, no sé, alquilar luz si no tenés, sonido si no tenés, una vestuarista, no sé, un director de fotografía, una persona que te busque las locaciones, qué sé yo. Hay todo un movimiento económico que no vuelve en definitiva a la producción. Digo, y en el INT la particularidad es que los actores, fundamentalmente de teatro, un poco se conforman con tener guita para financiar el proyecto. Y el honorario o la guita que ganás es lo que ganás en las funciones. Generalmente ganás 300 mangos, 400 mangos, que obviamente vos podés pensar que eso no paga un alquiler. No paga la luz, no paga el agua, no paga el cable, no paga internet, no paga ninguna cuenta. Entonces, hay algo ahí del amor que yo recupero de que decía Pablo recién, que también hay que poner un poco en cuestionamiento, porque ahí de repente siempre como que la actividad actoral, por ejemplo, de la dirección o también del cine, se convierte en una cosa medio de hobby. Sí, sí, claro. Ese es el gran problema. Ese es el tema, Sí, sí, porque sí. uno no se dedica exclusivamente a eso. Uno ensaya y probablemente a ustedes cuando hacen cine les debe pasar que medio que uno ensaya o uno filma o uno produce o uno escribe o uno, no sé, busca el vestuario en el tiempo que te sobra entre laburo y laburo, en el tiempo que te sobra entre, no sé, pues hay gente que también tiene hijos y tiene obligaciones, tiene que estudiar y eso. Entonces se convierte en una cuestión accesoria a tu actividad, que es la que después te da de comer, la que te paga los impuestos. Entonces la profesionalización ahí es el problema. A mí me parece que tocaste un tema que a mí me parece clave, pero clave en el cine. Te digo el cine como parte de la cosa. Y volvemos a Barbero, que es fantástico con el ejemplo que diste de mediación. Vos sabés que el proceso del cine se rompió en el medio para mí. Está, a ver, quebrado en el proceso de crecimiento en la región, en la región. Una vez le preguntaron a Hitchcock qué es el cine, y el tipo antes de divagar por cosas dijo, un cine lleno de gente. ¡Pum! Público. Claro. En el cine todavía nosotros, en el cine de la región, no podemos contemplar el público. Y ahí creo que es el proceso roto ¿no? Es decir, este proceso que estábamos construyendo, íbamos hacia ese lugar, hacia que Payé, que no nos gusta una mierda, la hayan pasado 11 veces en el canal de Formosa, que la hayan puesto en el Vera y hayan llenado, que hayan puesto en el Guido y que haya cola. Digo, empezamos a construir, fíjense lo que pasó el otro día con la serie de Johnny Rolling, o fíjense lo que pasó en el Vera el otro día con 700 personas. Digo, eso no es de un día para el otro, eso es parte del proceso, Claro. que viene de un proceso, que posiblemente si el 16, 17, 18 si hubiera seguido, hubiéramos estado en un momento bastante interesante. Sí, se quedó una escuela del espectador. Exactamente, tenemos que generar público, formar público, tenemos que no enseñarle de ninguna manera, que es un poco lo que y ahí meto el Guácara, ¿no? Porque el Guácara no es inocente en esto. Nosotros, ¿lo puedo meter al Guácara o querés decir algo más? Con respecto al público. No, con respecto al brego, ¿no? Por ejemplo, los paraguayos entendieron cómo era la cosa, porque ellos recién hace poco tienen una entidad, hace un año tienen una entidad parecida a Link, que no tenía una entidad madre, se tenía que arreglar entre ellos ese cine. 7 cajas sin Entonces los tipos dijeron, aguanta la plata, che. Ah, ya está la plata. Cierto, sí. Vamos a bajar la plata a nuestra mesa. Comprendieron que la plata está allá, y entendieron cómo se hace la carpeta para aplicar el nivel media, ¿verdad? Muy vivo. Y sabiendo muy claramente que son paraguayos, ¿me entendés? Eso es lo que Somos quiero decir. paraguayos. Miguel Agüero, que es un entendido. tipo que lo que más me gusta a mí, tiene 2 películas, una se llama Cruzur Rebelde, la otra Kikiri. Ustedes saben lo que filma ese tipo. Hace películas paraguayas, porque paraguayo fue. Los porteños hacen películas como los yankees. ¿No? Porque ni porteños son, me parece a mí. 2 películas. Y entonces Miguel Agüero estaba diciendo, decía, veo una publicidad en Facebook
a dar una clase de cómo hay que Sí. hacer para aplicar en Curuzú es Ibermedia. nuestra etapa, tampoco no es inocente. Sí, sí. ¿Cómo hay que hacer aplicar en Nuestra Ibermedia? bandera. Le escribo yo, Miguel, te podés venir a Corrientes para que vos nos enseñes cómo hay que hacer para aplicar en Ibermedia, que es una de las instituciones de financiamiento más prestigiosas. Pero dice, pero Pablo me responde, yo no, es un tallercito nomás, que no es, bueno, pero ese tallercito nosotros no sabemos, bueno, venite. Ah, bueno, me dice, en julio estoy liberado, capaz que no voy. O sea, ellos comprenden profundamente el lugar en el que están, quieren hacer cine y hacen un cine con una enorme identidad regional, digamos. Y sí, están educando al público también, ¿no es cierto? Totalmente, Totalmente. 7 cajas, Sí, Sí, eso es. la mayor en convocatoria, los buscadores en ese sentido. sí. Y ahí están, digamos, bueno, Jiménez está terminando, están esperando su peli Matar a un Muerto, que va a ser un estreno, iba a ser estreno en Cannes, no llegó, imagínense, está a 300 kilómetros, no a 1500, no tenemos Sí. referencia. La idea es esa, empezar a referenciarlo más cerca. Voy al Guácara, ¿por qué voy al Guácara? Porque en verdad, ¿se acuerdan la discusión del comienzo? Nosotros empezamos a construir o a usar los festivales en los lugares como lugares de discusión política, ¿no? Íbamos a lograr a discutir. Ni a palo íbamos a mirar una película, jamás. Era 12 horas de discusión y no veíamos un puto cine interesado. Cine Inca, venga, no se pelea, nada, no hacíamos cine, estábamos peleando sin darnos cuenta, Sí, ¿eh? claro. Sin darnos cuenta estábamos peleando más que realizando. Y el Guácara nace así, nace en contra de esos festivales, pero pensado muy claramente en el público, digamos, ¿no? Es decir, el público a nosotros, con mucha discusión, con mucha asesoría, con mucha, creo que a veces le pegamos, mucho le erramos, pero construimos muy claramente de que obviamente que era un espacio completamente gratuito, porque ahí también había toda una discusión, si estábamos pensando el público como nuestro receptor, podía pagar y generar ese círculo, que era lo que estamos buscando, digamos, ¿no? Yo creo que eso es más para el futuro. Sí, me parece que hay un gesto del Guácara hacia el espectador. Digamos, nosotros le damos todo al espectador, le cuidamos. Cuando pensamos una película, no la pensamos para verla nosotros. Es más, el Guácara no ofrece ningún tipo y siempre lo tuvimos, ¿no? El tema de los talleres para cineastas. Jamás, no queremos cineastas. Es una de las cosas que nos pusimos así como muy duro. Acá, bienvenido, hola, ¿cómo andás? Pero, ay, che, paganos un pasajecito, vamos a reunirnos. No, el Guácara no es eso. El Guácara es el público, la gente que vaya. Por eso no es nada inocente, porque el público vota, nos salen a matar, los propios realizadores nos dicen, el público no tiene la verdad. El público tiene la verdad, se te cargo, hijo de puta. Si no le gusta a ellos, no es cine para cineastas. El día que podamos cambiar la mente de que no estamos haciendo cine para cineastas, es el día que vamos a cambiar como región. Si vamos a poder generar eso, yo creo, de nuevo lo económico, en que el cine Paraguay pueda autosustentarse y poder volverse sin perder nada de lo autoral, nada de lo artístico, nada de ese equilibrio imposible, ¿no? Es Fellini es un autor que pudo llenar salas, digo, pero complicado, ya sé, nosotros no la vamos a ver, pero me parece que ahí está la clave, un poco lo que dijiste, ¿no? Es decir, ¿cómo sustentamos nuestro cine? Bueno, el Estado tiene la obligación de sustentarlo, pero en este proceso, pero idealmente yo no quiero seguir sustentándome con... Ahí les quiero hacer una pregunta como articulada, ¿no? A ver, mencionaste un poco lo de Oberá y por ahí que nos comenten un poco cómo son esos circuitos de los festivales, o sea, cómo surgieron estos festivales que llevan, no sé, 15, 16 años más. 15 creo, ¿no? Sí, aproximadamente. Y la de acá, de 16 Quebracho. Lapacho. Lapacho, 16, bueno, un poco eso, y porque me quedó picando lo que dijo Pablo en relación a, dijo el bueno, Corrientes, nosotros estamos súper atrasados, pero
Misiones está en la vanguardia y después Chaco. Bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasa en Misiones, qué pasa en Chaco en relación por ahí a las políticas de fomento que hacen las provincias o qué hacen, cuál es la articulación con esto del Inca? Para mí, Misiones tiene un grupete de gente que es la generación de Marcel, muy determinada, que dijo, muchachos, acá nos tenemos que reunir y vamos, porque si no estamos fritos. Para mí a los chaqueños les pasó lo mismo. Fíjense en qué año se reunieron ustedes con Pérez. Y en el 2000, en esa época ellos se estaban reuniendo ya y tuvieron un par de secretarios de cultura, en ese entonces no era instituto, pero no, es la determinación de los realizadores a juntarse, de poner egoísmos y divismos y qué sé yo, y vamos. Nosotros los correntinos estamos pagando lamentablemente lo que somos. El Huácara es porque Marcel lo ideó, así vamos a decir la corta. Porque la cabeza de él funciona de otro modo. Y sí, y nos nucleamos, entendimos todo y vamos. Para mí es determinante la idiosincrasia del grupo de amantes del cine o lo que sea para hacer algo, para cambiar las cosas, si no, no funciona. Eso después me cobra un vino.